Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. Hay cosas en la vida que uno puede explicar. Coincidencias, sueños, incluso situaciones extrañas que, con el tiempo, encuentran una lógica. Pero lo que viví con mi hijo no pertenece a ninguna de esas categorías. Esto no es una historia de imaginación. No es un cuento. Es un testimonio. Un testimonio que me obligó a cuestionar todo lo que creía saber y que terminó llevándome a conocer a Dios de una forma que jamás hubiera imaginado. Mi nombre es Daniel Ríos. Tengo 38 años y soy padre de un niño llamado Mateo. Antes de todo esto, yo no era un hombre religioso. No iba a la iglesia. No leía la Biblia. Y si alguien me hablaba de Dios, simplemente escuchaba por respeto, pero no le daba importancia. Mi vida giraba en torno al trabajo, la rutina y mi familia. Mateo era mi todo. Un niño alegre, curioso, lleno de energía, como cualquier niño de su edad. Pero cuando cumplió 2 años, algo comenzó a suceder. Al principio, no le di importancia. Pensé que eran cosas de niños. Pero con el tiempo, entendí que no era algo normal. Y todo comenzó una noche. Mateo empezó a despertarse a la misma hora, siempre cerca de las 3 de la madrugada. No lloraba, no gritaba, simplemente se sentaba en su cama, despierto, mirando hacia algún punto fijo. Una noche me levanté para ver qué pasaba. Entré a su habitación en silencio. Mateo, ¿por qué estás despierto? Me miró con total tranquilidad, sin miedo, sin confusión. Estoy hablando con él, dijo. Fruncí el ceño. ¿Con quién? Sonrió. Con Jesús. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé que era imaginación. Algo que había visto en la televisión, tal vez. ¿Y qué te dice Jesús? Pregunté siguiéndole el juego. Mateo bajó la mirada un momento, como si recordara. Me enseña cosas. Sentí una leve incomodidad. ¿Qué cosas? Me miró fijamente y lo que dijo después fue lo que encendió la primera señal de alerta en mí. Me dice que tú no lo conoces todavía. Mi cuerpo se tensó, no por miedo, sino por sorpresa, porque Mateo nunca había escuchado hablar de Dios en casa. Nunca. No teníamos imágenes religiosas. No hablábamos de la Biblia. Nada. ¿Quién te habló de Jesús? Pregunté con más seriedad. Negó con la cabeza. Él vino. Esa respuesta me dejó sin palabras. Intenté no reaccionar de más. Bueno, ya es tarde. Vuelve a dormir, ¿sí? Mateo obedeció. Se recostó. Cerró los ojos, como si nada hubiera pasado. Pero yo no pude volver a dormir. Esa noche me quedé pensando, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez lo había escuchado en algún lugar, tal vez alguien en la guardería, tal vez era solo imaginación. Sí, eso debía ser. Pero lo que no sabía era que eso apenas comenzaba. Las noches siguientes se repitió. La misma hora, la misma calma, la misma actitud, y cada vez que hablábamos, sus respuestas eran más extrañas, más profundas, más imposibles para un niño de su edad. Una madrugada decidí quedarme observándolo sin que me viera. Me senté en la puerta en silencio. Mateo estaba sentado en su cama, mirando hacia el frente, como si alguien estuviera ahí. Sí, decía en voz baja. Yo le voy a decir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Decirle qué? Susurré entrando poco a poco. Mateo giró la cabeza hacia mí. Que tú tienes que escuchar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Escuchar qué? Mateo sonrió y dijo algo que no olvidaré nunca. La verdad. Tragué saliva. ¿Qué verdad? Se quedó en silencio unos segundos. Y luego habló con una claridad que no parecía de un niño de 2 años. Que Jesús es real y que vino por nosotros. Esa noche no dormí, porque por primera vez no pude encontrar una explicación lógica. Y algo dentro de mí comenzó a inquietarse. No sabía si debía preocuparme o escuchar.
Pero algo era seguro. Mi hijo estaba viendo algo que yo no podía ver. Y eso cambiaría mi vida para siempre. Las noches dejaron de ser normales. Lo que al principio parecía algo aislado, comenzó a convertirse en un patrón. Mateo ya no se despertaba ocasionalmente. Era todas las noches, a la misma hora, con la misma calma y con esa misma forma de hablar, como si realmente estuviera teniendo una conversación. Pero lo que más me inquietaba no era que dijera que veía a Jesús, era cómo lo decía. No había miedo en su voz, no había duda, no había confusión, había certeza. Y eso, en un niño de 2 años, no era normal. Una noche decidí hacer algo distinto. En lugar de observarlo desde la distancia, me senté a su lado. Esperé. No dije nada. Solo lo miré. Mateo estaba tranquilo, sentado en su cama, con la mirada fija, como si alguien estuviera frente a él. Pasaron unos segundos, tal vez un minuto. Y entonces habló. Sí, aquí está. Sentí que mi cuerpo se tensaba. ¿Quién está? Pregunté, intentando mantener la calma. Mateo no me miró. Seguía viendo ese mismo punto. Jesús. Respiré profundo, intentando no alterarme. ¿Y qué está haciendo? Mateo sonrió. Está mirando a papá. Un escalofrío recorrió mi espalda, porque en ese momento sentí algo extraño. No vi nada, pero sentí algo, como si no estuviéramos solos. Sacudí la cabeza ligeramente, intentando mantenerme racional. Mateo, dije con más firmeza, mírame. Esta vez sí giró hacia mí. Sus ojos estaban completamente despiertos, claros, presentes. ¿Tú ves a Jesús ahora mismo? Asintió. Sí. ¿Cómo es? Mateo se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera pensando cómo explicarlo. Tiene luz, dijo, y sus ojos no dan miedo, dan paz. Esas palabras no eran de un niño de su edad, no lo eran. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué te dice? Mateo bajó la voz. Que tú tienes muchas preguntas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y qué más? Mateo inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara. Y luego respondió. Que no tengas miedo. Esa frase me golpeó. Porque sí tenía miedo. Mucho. Pero no quería admitirlo. No frente a él. No frente a nadie. Esa noche decidí no presionarlo más. Lo acosté, lo arropé y me quedé sentado junto a su cama, observándolo, pensando, intentando entender. Pero cada vez era más difícil encontrar una explicación lógica. Los días siguientes comenzaron a mostrar algo aún más inquietante. Mateo empezó a hablar durante el día de lo que veía en la noche. No eran frases sueltas. No eran palabras sin sentido, eran relatos, pequeños, pero claros. Una tarde, mientras jugábamos en la sala, se detuvo de repente, miró al vacío y dijo, Papá, Jesús caminó sobre el agua. Me quedé congelado. ¿Quién te dijo eso? Él, respondió con naturalidad. Sentí que el aire se hacía pesado. ¿Y cómo sabes eso? Mateo hizo un gesto con las manos. Me lo enseñó. Mi mente comenzó a acelerarse. Yo no le había enseñado eso. Nadie en casa lo había hecho. Y no veía televisión con ese tipo de contenido. ¿Qué más te ha enseñado? Pregunté con cautela. Mateo sonrió. Que él ama a los niños. Esa frase me desarmó por completo, porque había algo en la forma en que lo decía, que no parecía aprendido, parecía vivido. Esa noche, después de acostarlo, me senté solo en la sala, en silencio, con la mente llena de preguntas. ¿De dónde estaba sacando todo eso? ¿Era posible que un niño tan pequeño inventara cosas así? ¿O realmente estaba experimentando algo que yo no podía entender? Por primera vez en muchos años, pensé en Dios, no como una idea lejana, sino como una posibilidad real. Pero no sabía qué hacer con eso. No sabía a quién acudir.
No sabía cómo reaccionar, porque si era imaginación, debía frenarlo. Pero si no lo era, entonces estaba frente a algo mucho más grande de lo que podía manejar. Pasaron los días, y Mateo comenzó a decir algo que me dejó aún más desconcertado. Una mañana, mientras desayunábamos, me miró fijamente. «Papá». «Dime, hijo». «Jesús me llama Mateo». Me quedé en silencio, confundido. «Pero tú ya te llamas Mateo». Él negó con la cabeza. «No, él dice que ese es mi nombre de verdad». Sentí un escalofrío. «¿Cómo que tu nombre de verdad?» Mateo bajó la voz. «Dice que ese nombre está en el cielo». No supe qué responder, porque en ese momento algo dentro de mí se quebró. No de miedo, sino de incertidumbre. Esto ya no parecía imaginación, no parecía coincidencia, no parecía algo que pudiera ignorar. Y por primera vez sentí que tenía que hacer algo, buscar respuestas, hablar con alguien, porque mi hijo estaba viviendo algo y yo ya no podía seguir fingiendo que no estaba pasando. Esa misma semana tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Buscar ayuda, pero no ayuda médica. No todavía. Primero necesitaba entender qué estaba pasando desde otro punto, uno que yo había ignorado toda mi vida, la fe. Pero no fue fácil, porque aceptar eso significaba admitir que quizás estaba frente a algo real, algo que no podía controlar, algo que no podía explicar. Y eso me incomodaba. Mucho. Pasé varios días pensando en a quién acudir. No tenía amigos cercanos que fueran religiosos. No conocía pastores. No tenía contacto con ninguna iglesia. Nada. Pero entonces recordé algo. Una señora mayor que vivía a 2 casas de la mía. Siempre la veía salir temprano, bien arreglada, con una Biblia en la mano. Nunca había hablado mucho con ella, más allá de un saludo cordial. Pero en ese momento fue la única opción que vino a mi mente. Esa tarde, después de dudarlo bastante, toqué su puerta. Cuando abrió, me miró con sorpresa. «Daniel, ¿todo bien?» Tragué saliva. Necesito hacerle una pregunta, algo importante. Me hizo pasar sin dudar. Nos sentamos en la sala y por un momento no supe cómo empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hijo de 2 años dice ver a Jesús? Pero lo hice. Le conté todo, desde el principio. Las noches, las conversaciones, las cosas que decía, y lo que más me inquietaba, que nadie le había enseñado nada. La mujer me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin hacer gestos exagerados. Solo escuchaba. Cuando terminé, se quedó unos segundos pensativa. Y luego dijo algo que no esperaba. «No tengas miedo». Esa frase, otra vez, la misma que Mateo había repetido. Sentí un escalofrío. «¿Cómo no voy a tener miedo?», respondí. «No entiendo lo que está pasando». Ella sonrió suavemente. «No todo lo que no entiendes es malo». Sus palabras me hicieron quedarme en silencio. «¿Usted cree que esto es real?», pregunté finalmente. Me miró fijamente. «Creo que Dios puede hablar de muchas maneras y a veces usa a los más pequeños». Mi mente se resistía, pero él es solo un niño. Ella asintió. Precisamente. Fruncí el ceño. «No entiendo». Se inclinó un poco hacia mí. «Los niños no tienen filtros, no tienen prejuicios, no tienen incredulidad como nosotros. Su corazón está limpio». Esa idea nunca la había considerado. «¿Pero por qué a él?», insistí. La mujer tomó su Biblia, la abrió y leyó en voz baja. «Dejad a los niños venir a mí». Sentí un silencio profundo en la habitación. «Dios no hace las cosas al azar», continuó. «Si tu hijo está viviendo esto, es por una razón». «¿Y cuál sería esa razón?», pregunté casi desesperado. Ella me miró con una tranquilidad que me desconcertó. «Tal vez alcanzarte a ti». Esas palabras me dejaron sin aire, porque en el fondo algo dentro de mí sabía que podían ser ciertas. Me levanté lentamente. No sé si estoy listo para creer algo así.
Ella sonrió. No tienes que estar listo, solo tienes que estar dispuesto. Esa frase se quedó conmigo. Esa noche regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero también con algo nuevo, una inquietud diferente, no de miedo, sino de curiosidad. Entré a la habitación de Mateo. Estaba dormido, tranquilo, en paz. Me senté a su lado y por primera vez en mucho tiempo hablé, no en voz alta, no con palabras estructuradas, solo hablé. Dios, si esto es real, necesito entender. Sentí lo extraño que era para mí decir eso, pero al mismo tiempo se sintió necesario. Esa madrugada, Mateo volvió a despertarse, pero esta vez fue diferente. No estaba sentado como siempre. Estaba de pie junto a su cama, mirando hacia arriba, como si alguien estuviera frente a él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mateo, Giró hacia mí lentamente. Papá, él dice que ya vienes. Mi cuerpo se tensó. ¿Que yo qué? ¿Que ya vienes a él? Sentí un nudo en el pecho. ¿Y qué significa eso? Mateo sonrió. ¿Qué vas a creer? Esa respuesta me dejó completamente en silencio, porque en ese momento algo dentro de mí comenzó a romperse. No era miedo, no era duda, era resistencia, como si una parte de mí estuviera luchando contra algo que no podía controlar. Yo no sé creer, murmuré casi sin darme cuenta. Mateo me miró con una profundidad que no era de un niño. Él te va a enseñar. Y en ese instante, por primera vez en mi vida, no supe qué decir, porque sentí que ya no estaba hablando solo con mi hijo. Sentí que había algo más, algo que me estaba buscando, algo que no podía ignorar, y aunque intentara racionalizarlo, negarlo, evitarlo, ya era tarde, porque esa noche algo había comenzado en mí y ya no había vuelta atrás. A partir de esa noche ya no pude seguir viviendo como antes. Algo dentro de mí había cambiado. No de forma completa, no de un momento a otro, pero sí lo suficiente como para saber que no podía ignorar lo que estaba pasando. Mateo continuaba con lo mismo. Cada madrugada, cada conversación, cada detalle cada vez más claro. Pero ahora ya no lo veía solo con inquietud, también lo observaba con atención, como si estuviera intentando aprender, entender. Esa mañana, mientras desayunábamos, decidí hacerle más preguntas. No como antes, no con escepticismo, sino con una mezcla de curiosidad y respeto. Mateo, dije con calma, cuando hablas con Jesús, ¿dónde están? Él levantó la mirada. Pensó unos segundos. ¿No es aquí?, respondió. Es como otro lugar. Fruncí el ceño. ¿Qué lugar? Mateo hizo un gesto con las manos, como tratando de describir algo que no podía explicar. Hay luz, pero no lastima, y todo se siente bonito. Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por la forma en que lo decía. No era fantasía, era experiencia. ¿Y tú puedes caminar ahí?, asintió. Sí, él me lleva. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y qué te muestra? Mateo me miró fijamente, y su respuesta me dejó en silencio. ¿Historias? ¿Qué historias? De antes, de él y de la gente. Tragué saliva. ¿Qué tipo de gente? Mateo bajó la voz. Personas que creyeron y otras que no. Sentí algo moverse dentro de mí. Una incomodidad, pero también una sensación de estar siendo confrontado. ¿Y qué pasa con los que no creen? Mateo no respondió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego dijo algo que me estremeció. Se pierden. Esa palabra fue suficiente. No necesitó explicar más. El ambiente se volvió pesado. No por lo que dijo, sino por lo que significaba. Porque por primera vez sentí que esa conversación no era solo información. Era un mensaje. Para mí, esa tarde no pude concentrarme en nada. Intenté trabajar, intenté distraerme,
pero mi mente volvía una y otra vez a lo mismo, a Mateo, a sus palabras, a lo que estaba ocurriendo y sobre todo a una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Y si esto es real? Esa noche algo dentro de mí me empujó a hacer algo diferente, algo que nunca había hecho. Busqué una Biblia. No tenía una en casa, así que recordé lo que la vecina había dicho. Fui hasta su casa nuevamente. Cuando me vio, sonrió, como si ya supiera por qué estaba ahí. «Necesito una Biblia», dije sin rodeos. Asintió. «Pasa». Me entregó una. «No tienes que entender todo de inmediato», me dijo. «Solo empieza». Tomé el libro en mis manos. Se sentía extraño, pesado, no físicamente, sino emocionalmente, como si estuviera sosteniendo algo importante. Regresé a casa, me senté en la sala y la abrí. No sabía por dónde empezar, no sabía qué buscar, pero aún así comencé a leer. Al principio no entendía mucho, historias, nombres, relatos antiguos, pero había algo en esas palabras, algo que me detenía, que me hacía pensar, que me hacía cuestionar. Pasaron los minutos, tal vez horas, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba distraído, estaba presente. Esa madrugada Mateo volvió a despertarse, pero esta vez fui yo quien lo buscó primero. Entré a su habitación y me senté a su lado. Mateo me miró. ¿Sí, papá? Respiré profundo. Hoy leí sobre Jesús. Sus ojos se iluminaron. ¿Sí? Asentí. Dice que sanaba a las personas. Mateo sonrió. Sí, él puede hacer eso. Sentí algo en el pecho. ¿Tú lo has visto hacer eso? Mateo asintió con total naturalidad. Sí. ¿Cómo? Solo toca y ya no duele. Cerré los ojos por un momento, porque esa imagen fue demasiado fuerte. Mateo, dije, ¿por qué te muestra todo eso? Se quedó en silencio, como si estuviera escuchando, y luego respondió, porque quiere que tú también veas. Abrí los ojos lentamente. ¿Ver qué? Mateo me miró con una profundidad que no era de su edad. La verdad, esa palabra otra vez. Y esta vez no pude evitar sentir algo más. No miedo, no duda, sino una especie de llamado. Algo que me empujaba, algo que me decía que no podía seguir ignorando esto. Me levanté lentamente y antes de salir de la habitación miré a Mateo. «Voy a seguir leyendo», le dije. Él sonrió. A él le gusta eso. Esa respuesta me hizo detenerme. ¿A él? Sí. Jesús. Salí de la habitación en silencio, pero con el corazón acelerado, porque por primera vez en mi vida sentía que no estaba buscando a Dios. Sentía que Él me estaba buscando a mí, y eso lo cambiaba todo. Desde ese momento mi rutina cambió sin que me diera cuenta. Ya no terminaba el día con el teléfono en la mano o pensando en el trabajo. Ahora terminaba leyendo. La Biblia que había traído de la casa de mi vecina comenzó a ocupar un lugar central en mi vida. Al principio lo hacía por curiosidad, por entender lo que Mateo decía, por encontrar alguna explicación, pero con el paso de los días algo fue cambiando. Ya no leía solo por respuestas, leía porque algo dentro de mí lo necesitaba. Había pasajes que no entendía, otros que me confundían, pero había algunos que parecían hablarme directamente, como si esas palabras no fueran solo historias antiguas, sino mensajes vivos. Una noche, mientras leía en silencio, llegué a una parte que hablaba de Jesús llamando a las personas. «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Me quedé mirando esa frase por varios minutos, porque algo dentro de mí se movió. Recordé inmediatamente lo que Mateo había dicho días atrás. Él dice que ya vienes. Sentí un nudo en el pecho. Cerré la Biblia lentamente y por primera vez no pude ignorarlo. «¿De verdad me estás buscando?», susurré. No hubo respuesta audible,
Pero el silencio no se sintió vacío, se sintió lleno. Esa madrugada, Mateo volvió a despertarse, pero esta vez fui yo quien llegó primero a su habitación. Me senté junto a él antes de que dijera algo. «Mateo», dije en voz baja, «hoy leí algo». Me miró con atención. «¿Qué leíste?» «Que Jesús escoge a las personas». Mateo sonrió, como si eso fuera algo obvio. «Sí, Él hace eso». Tragué saliva. «¿Y tú crees que me está escogiendo a mí?» Mateo no dudó. «Sí». Sentí que el corazón me latía con fuerza. «¿Por qué?» Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me dejó completamente inmóvil. «Porque te ama, aunque tú no lo conocías». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por algo que no sabía describir. Era una mezcla de emoción, incomodidad y verdad. Porque era cierto, yo nunca lo había buscado, nunca me había interesado, nunca había intentado acercarme, y aún así, todo esto estaba pasando. «Mateo», dije con la voz un poco quebrada, «¿qué más te dice?» El niño miró hacia ese punto invisible nuevamente, como si estuviera escuchando, y luego respondió, «Que no sigas huyendo». Esa frase me golpeó fuerte, porque no era la primera vez que sentía eso. Durante días había estado tratando de entender, pero también había intentado evitarlo. Había momentos en los que cerraba la Biblia, en los que cambiaba de tema, en los que me decía a mí mismo que todo era coincidencia. Pero en el fondo, sabía que no era así. «No sé cómo hacer esto», murmuré. Mateo me miró. «Solo escúchalo». Esa respuesta, tan simple, fue suficiente. Esa misma noche, después de que Mateo volvió a dormir, me quedé en la sala, con la Biblia frente a mí. Pero esta vez no la abrí de inmediato. Me quedé en silencio, pensando, respirando, y luego hablé. «Dios, si eres tú, necesito que me guíes». Fue la primera vez que lo dije así, sin formalidades, sin palabras aprendidas, solo sinceridad. Y algo cambió, no afuera. Adentro, sentí una calma ligera, no una emoción intensa, pero sí una sensación diferente. Como si no estuviera hablando solo, abrí la Biblia nuevamente y comencé a leer, pero esta vez con otra actitud, ya no buscando pruebas, sino escuchando. Los días siguientes comenzaron a mostrar algo aún más sorprendente. Mateo empezó a decir cosas que coincidían con lo que yo leía, sin que yo se lo contara, sin que lo escuchara de otra persona. Una tarde, mientras estaba sentado leyendo en la sala, Mateo se acercó. «Papá, dime, hijo». Jesús escogió a unos amigos, 12. Sentí un escalofrío, porque justo esa mañana había leído sobre los 12 discípulos. «¿Quién te dijo eso?», pregunté. Mateo sonrió. «Él». Mi mente intentó reaccionar, intentó encontrar una explicación, pero ya no era tan fácil, porque las coincidencias ya eran demasiadas. «¿Y qué más te mostró?», pregunté. Mateo se sentó a mi lado. «Que algunos no creyeron, aunque lo vieron». Esa frase me atravesó, porque sentí que hablaba directamente de mí, de mi resistencia, de mi duda, de mi lucha interna. Cerré los ojos por un momento y respiré profundo, porque en ese instante entendí algo que me hizo estremecer. No se trataba solo de Mateo, no se trataba solo de sus sueños. Todo esto estaba dirigido a mí, a mi corazón, a mi vida, a mi decisión. Y por primera vez dejé de resistirme, no completamente, pero sí lo suficiente para dar un paso. Pequeño, inseguro, pero real. «Voy a intentar creer», susurré. Mateo me miró y sonrió. Él ya lo sabe. Y en ese momento algo dentro de mí se encendió. No como una explosión, sino como una luz. Pequeña, pero firme. Y supe que ya no estaba en el mismo lugar, porque cuando empiezas a abrir tu corazón,
aunque sea un poco. Dios comienza a hacer el resto. A partir de ese momento, todo comenzó a intensificarse. No solo en Mateo, sino también en mí. Lo que antes eran momentos aislados, ahora se sentía como un proceso constante. Como si algo estuviera avanzando día tras día, y yo ya no podía detenerlo. Ni quería. Mateo seguía teniendo esos encuentros cada noche, pero ahora hablaba con más claridad durante el día, recordaba más cosas, explicaba mejor lo que veía. Y eso, lejos de tranquilizarme completamente, me llevaba a un punto más profundo, porque ya no era solo algo sorprendente, era transformador. Una mañana, mientras desayunábamos, Mateo me miró con una seriedad que no era habitual en él. «Papá». «Dime, hijo, Jesús dice que tienes que escuchar bien». Sentí que mi cuerpo se tensaba. ¿Escuchar qué? Mateo bajó la voz. «Lo que Él hizo por ti». Tragué saliva, porque en ese momento recordé todo lo que había estado leyendo. La cruz, el sacrificio, el perdón. Conceptos que antes me parecían lejanos, ahora comenzaban a tomar sentido. «¿Y qué hizo por mí?», pregunté casi en susurro. Mateo me miró fijamente y dijo algo que me dejó completamente en silencio. «Murió para que tú vivas con Él». Esa frase tan simple me golpeó con una fuerza que no esperaba, porque ya no era solo una idea, ya no era solo algo escrito en un libro, era personal, era directo, era para mí. No supe qué responder, me quedé en silencio, procesando, sintiendo. Esa misma tarde volví a la Biblia, busqué esa parte, leí sobre la crucifixión, sobre el sufrimiento, sobre el amor. Y mientras leía, algo dentro de mí comenzó a quebrarse, no de dolor, sino de entendimiento. Por primera vez comprendí, no con la mente, sino con el corazón. «¿Todo esto fue por mí?», murmuré. Sentí un peso en el pecho, pero no era negativo, era profundo. Esa noche, cuando Mateo se despertó, fui directo a su habitación, ya no con miedo, sino con una necesidad real de escuchar. «¡Mateo!», me miró. «Sí, papá, hoy entendí algo». Se quedó atento. «¿Jesús murió por nosotros?». Mateo sonrió suavemente. «Sí, Él me lo enseñó». Respiré profundo. «¿Pero por qué?». Mateo miró hacia ese punto invisible nuevamente, como si estuviera escuchando, y luego dijo: «Porque te ama mucho». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Aunque yo no lo conocía, Mateo negó con la cabeza. Eso no importa para él. Esa respuesta fue suficiente, porque en ese instante algo dentro de mí cayó. Una barrera, una resistencia, algo que había estado sosteniendo por años y que ya no tenía sentido. «No sé cómo acercarme a él», dije con la voz quebrada. Mateo me miró. «Solo háblale». Esa frase, otra vez, simple, directa, sin complicaciones y sin excusas. Esa noche, después de acostarlo, me quedé solo, en la sala, con las luces apagadas, en silencio. Y por primera vez decidí hacerlo de verdad, no como antes, no con dudas, no con distancia, sino con intención. Jesús, dije en voz baja, si todo esto es real, si de verdad estás ahí. Hice una pausa. Mi voz temblaba. «Perdóname por no haberte buscado». Las palabras salían con dificultad, pero eran sinceras. «No entiendo todo, pero quiero entender. No sé cómo creer, pero quiero creer». Sentí algo en el pecho, como una presión, pero no incómoda. Era intensa. «Si puedes escucharme, ayúdame». El silencio llenó la habitación, pero esta vez no se sintió vacío. Se sintió diferente, como si algo estuviera pasando, aunque no pudiera verlo. Me quedé así unos minutos, tal vez más, y poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una calma, una paz suave.
No una emoción fuerte, pero sí real, como si alguien hubiera escuchado, como si alguien hubiera respondido. No con palabras, sino con presencia. Esa noche dormí diferente, no perfecto, no sin pensamientos, pero sin ese peso que había sentido durante días. A la mañana siguiente, Mateo se acercó a mí mientras estaba sentado. «Papá, dime». Él dice que te escuchó. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Mateo sonrió. ¿Y que está feliz? No pude hablar porque en ese momento lo supe. No por lógica, no por pruebas, sino por algo más profundo. Había sido escuchado. Y eso lo cambió todo. Porque cuando sabes que Dios te oye, ya no puedes volver a vivir igual. Y yo ya no era el mismo. A partir de ese momento, mi vida dejó de sentirse como antes, pero no de una forma superficial, sino en lo más profundo. No fue un cambio repentino donde todo se volvió perfecto. Fue más bien como si algo dentro de mí hubiera despertado y ahora no podía volver a dormirse. Los días comenzaron a tener un peso distinto. Las cosas que antes me parecían importantes ya no lo eran tanto, y las que ignoraba ahora ocupaban todo mi pensamiento. Mateo seguía teniendo sus encuentros cada madrugada, pero ahora yo también formaba parte de ese proceso. Ya no me quedaba al margen. Ya no observaba desde la duda. Ahora escuchaba, y cada noche parecía haber algo nuevo, algo más profundo, algo que iba más allá de simples palabras. Una madrugada en particular marcó un antes y un después. Eran cerca de las 3. Me desperté antes de que Mateo lo hiciera. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos, como si algo me hubiera llamado. Caminé hacia su habitación en silencio. La puerta estaba entreabierta, y cuando me asomé, Mateo estaba de pie, no sentado como otras veces. De pie, con la mirada elevada y sus manos ligeramente extendidas. Como si estuviera recibiendo algo, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entré despacio, sin hacer ruido. «¡Mateo!», no respondió. No porque no me escuchara, sino porque estaba concentrado, presente en algo que yo no podía ver. Me acerqué más. Mateo, ¿estás bien? Giró lentamente hacia mí, y en su rostro había algo diferente. No era solo tranquilidad, era paz profunda. «¡Papá! Él está aquí». Sentí un escalofrío recorrerme. No vi nada, pero otra vez esa sensación, esa presencia, como si el ambiente se volviera más denso, pero no pesado, más lleno. «¿Qué está haciendo?», pregunté en voz baja. Mateo sonrió. «¿Está mostrando algo?». Tragué saliva. «¿Qué cosa?». Mateo cerró los ojos por un segundo y luego habló. «Está enseñando cuando sanó a un hombre que no podía caminar». Mi mente reaccionó de inmediato. Había leído algo así, el paralítico, pero yo no se lo había contado. «¿Cómo es?», pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Mateo comenzó a describirlo, no como un niño que imagina, sino como alguien que está viendo algo en tiempo real. «Hay mucha gente, están alrededor. El hombre está en el suelo, no puede moverse». Hizo una pausa. Como si estuviera observando más detalles. Y Jesús lo mira y le dice que se levante. Sentí que el aire se me cortaba, porque esa escena coincidía exactamente con lo que yo había leído. «¿Y qué pasa después?», pregunté casi sin respirar. Mateo abrió los ojos. Se levanta y todos se sorprenden. Mis manos comenzaron a temblar levemente, no de miedo, sino de impacto, porque ya no podía negar lo evidente. Esto no era imaginación, esto era algo más. «¿Por qué te muestra eso?», pregunté. Mateo volvió a mirar hacia ese punto invisible y luego respondió: «Para que tú creas». Esa frase me atravesó completamente, porque ya no había escapatoria, no había forma de ignorarlo, no había lógica que lo explicara. Todo apuntaba a lo mismo.
Esto era para mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, pensando en todo, en cada palabra, en cada detalle, en cada coincidencia que ya no parecía coincidencia. Y por primera vez no quise escapar de eso. No quise buscar una explicación rápida. Solo acepté que estaba pasando. Los días siguientes, las experiencias se volvieron aún más intensas. Mateo comenzó a recordar más escenas, más enseñanzas, más momentos. Una tarde, mientras jugaba con sus juguetes, se detuvo de repente, miró al vacío y dijo: «Papá, Jesús está hablando con muchas personas». Me acerqué. «¿Qué les dice?». Mateo frunció un poco el ceño, como concentrándose. «Que perdonen, aunque les duela». Esa frase me golpeó de forma personal, porque en ese momento recordé cosas de mi vida, personas, situaciones, rencores que había guardado, y entendí que no era casualidad. ¿Y qué más dice? Pregunté. Mateo me miró. «Que tú tienes que hacer eso también». Bajé la mirada, porque sabía que era cierto. Había cosas en mí que necesitaban cambiar, no solo creer, sino vivir diferente. Esa noche, cuando me quedé solo, volví a hablar. «Dios, si esto viene de ti, entonces ayúdame a cambiar». Sentí esa misma presencia, esa misma calma, pero ahora más fuerte, más clara, como si cada vez estuviera más cerca. Los días pasaban y cada experiencia parecía construir algo, no solo en Mateo, sino en mí, en mi forma de pensar, de sentir, de ver la vida. Una mañana, mientras desayunábamos, Mateo me miró fijamente. «Pap, dime». «Jesús dice que ya estás escuchando». Sonreí levemente. «Creo que sí». Mateo inclinó la cabeza. «Y dice que no te detengas». Esa frase se quedó conmigo todo el día, porque entendí algo. Esto no era solo una experiencia, era un proceso, un camino, y yo apenas estaba empezando. Ya no era el mismo hombre que ignoraba todo. Ahora estaba involucrado, ahora estaba siendo transformado, y aunque no entendía todo, aunque aún tenía dudas, había algo que ya no podía negar. Dios estaba obrando, no solo en mi hijo, sino en mí. Y eso ya no tenía vuelta atrás. A medida que todo avanzaba, comencé a notar algo que no había percibido al inicio. Esto no solo estaba cambiando lo que yo creía, estaba cambiando quién era yo. Mis pensamientos eran distintos, mis reacciones también. Incluso mi forma de ver a las personas empezó a transformarse. Pero junto con ese cambio, también llegó algo inesperado: la duda. No una duda como al principio, de incredulidad total, sino una más sutil, más silenciosa, más peligrosa. Una que susurraba: ¿y si todo esto no es real? ¿Y si solo estás dejándote llevar? ¿Y si estás interpretando demasiado? Esa lucha comenzó a crecer dentro de mí, no todo el tiempo, pero sí en momentos específicos, sobre todo cuando estaba solo, cuando no veía a Mateo, cuando no escuchaba sus palabras, y ahí mi mente intentaba recuperar el control. Una noche en particular, esa duda fue más fuerte que nunca. Mateo estaba dormido, no se había despertado a la hora habitual, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Me senté en la sala, esperando, mirando el reloj. Las 3 pasaron y nada. Las 3:30, nada. Una parte de mí comenzó a inquietarse. ¿Y si todo terminó? Pensé. ¿Y si fue solo una etapa? ¿Y si nunca fue real? Sentí cómo esa paz que había venido creciendo comenzaba a tambalearse. Me levanté, fui a la habitación de Mateo. Dormía profundamente, tranquilo, sin señales de nada. Me quedé observándolo, y por primera vez en días sentí miedo otra vez. No miedo a lo desconocido, sino miedo a haber creído en algo que no era. Regresé a la sala, me senté,
y respiré profundo. No, no puede ser, murmuré. Pero la duda seguía ahí, fuerte, insistente. Esa noche no pasó nada. Y eso fue lo más difícil, porque me di cuenta de algo importante. Había empezado a depender de esas experiencias, de esos momentos, de esas pruebas, y sin ellas, mi fe comenzaba a debilitarse. A la mañana siguiente, Mateo se despertó como cualquier otro día. Normal. Tranquilo. Se acercó a mí mientras yo tomaba café. Buenos días, papá. Buenos días. Lo miré fijamente. Anoche no hablaste con él. Mateo me miró con naturalidad. Sí hablé. Fruncí el ceño. Pero no te despertaste. Sonrió. No siempre tengo que despertarme. Sentí que algo dentro de mí se detenía. ¿Cómo que no? Mateo se sentó frente a mí. Él también habla en silencio. Esa frase me dejó completamente quieto, porque en ese momento entendí algo que me golpeó fuerte. No todo lo que Dios hace es visible. No todo lo que Dios dice se escucha con palabras. Y quizás yo había estado buscando solo lo que podía ver. ¿Y qué te dijo?, pregunté con más calma. Mateo respondió sin dudar, que tú no necesitas señales todo el tiempo. Bajé la mirada, porque sabía que eso era exactamente lo que estaba pasando. ¿Y qué más? Que creas, aunque no veas. Esa frase me atravesó completamente, porque era justo lo que me estaba costando. Creer sin depender de lo que pasaba cada noche. Creer incluso en el silencio. Esa tarde me senté nuevamente con la Biblia, pero esta vez con otra intención. No buscando respuestas rápidas, no buscando confirmaciones, sino buscando entender esa fe, esa que no depende de lo visible. Y mientras leía, encontré algo que parecía responder exactamente a lo que estaba viviendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cerré los ojos, porque en ese momento todo encajó. Esto no se trataba solo de lo que Mateo veía, se trataba de lo que yo iba a decidir creer. Esa noche, cuando me quedé solo, hablé nuevamente, pero esta vez, diferente. Dios, no quiero depender solo de señales. Respiré profundo. Quiero conocerte de verdad. El silencio llenó la habitación, pero esta vez no lo sentí como ausencia. Lo sentí como una prueba, una oportunidad, una decisión, y por primera vez no necesité sentir algo extraordinario para mantenerme firme. Simplemente creí. Los días siguientes continuaron. Mateo volvió a tener sus encuentros, pero ahora yo ya no los necesitaba para sostener mi fe. Ya no dependía de ellos, porque algo había cambiado. Había dado un paso más profundo. Había pasado de ver a creer, y eso marcó una diferencia enorme. Una tarde, mientras caminábamos juntos, Mateo tomó mi mano. «Papá, dime, Jesús dice que estás aprendiendo». Sonreí levemente. «Creo que sí». Mateo me miró y dice que ahora viene algo más. Fruncí el ceño. «¿Qué cosa?». Mateo sonrió, pero no respondió. Solo dijo, «Vas a entender después». Y en ese momento no sentí miedo, no sentí ansiedad, sentí paz, porque ya no necesitaba saberlo todo, solo necesitaba seguir. Y confiar, porque había aprendido algo que antes no sabía. La fe verdadera no se sostiene en lo que ves, se sostiene en quién has decidido creer. Y yo ya había tomado esa decisión. Después de todo lo que había vivido, pensé que ya nada podía sorprenderme. Creí que ya había entendido el proceso, que ya sabía cómo Dios estaba obrando, pero estaba equivocado, porque lo que vino después no solo confirmó todo, lo llevó a un nivel mucho más profundo, uno que ya no solo me involucraba a mí, ni solo a Mateo, sino a otros. Todo comenzó una tarde aparentemente normal. Estábamos en casa. Mateo jugaba en el suelo con sus juguetes, tranquilo como siempre. Yo estaba sentado, observándolo, pensando en todo lo que habíamos vivido.
en cómo mi vida había cambiado, en cómo ahora hablaba con Dios sin sentirme extraño, en cómo la Biblia ya no era un libro lejano, sino una guía. Y en medio de ese momento, Mateo se detuvo, dejó de jugar, se quedó completamente quieto. Su mirada cambió, se volvió seria, profunda. Papá, dime, hijo. Jesús dice que ya es momento. Sentí que mi corazón dio un salto. ¿Momento de qué? Mateo me miró fijamente, de que otros escuchen. El silencio llenó la habitación, porque en ese instante entendí. Esto no podía quedarse solo entre nosotros. No era algo privado, no era algo para guardar. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté con una mezcla de nervios y certeza. Mateo bajó la voz. Hablar. Esa palabra me confrontó directamente, porque hablar implicaba exponerme. Contar algo que muchos no entenderían, algo que incluso yo al principio no entendía. Pero nadie me va a creer, dije casi automáticamente. Mateo negó con la cabeza. Algunos sí. Esa respuesta me hizo quedarme en silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón. No todos iban a aceptar esto. No todos iban a entenderlo. Pero no se trataba de todos. Se trataba de los que necesitaban escuchar. Esa noche no pude dejar de pensar en eso, en lo que significaba hablar, en lo que implicaba dar ese paso. Porque una cosa era vivirlo en casa, y otra muy diferente, compartirlo con otros. Mis pensamientos estaban divididos. Una parte de mí quería hacerlo, pero otra tenía miedo. Miedo al rechazo, a las burlas, a que pensaran que estaba loco, o peor aún, que estaba usando a mi hijo para algo que no era real. Esa lucha me acompañó hasta la madrugada. Y justo cuando estaba en medio de ese conflicto, Mateo se despertó. Fui a su habitación. Lo encontré sentado, como siempre, pero esta vez no estaba sonriendo, estaba serio. «Papá, estoy aquí. Jesús dice que no tengas miedo de las personas». Sentí un nudo en el pecho. «¿Por qué?». Mateo respondió sin dudar. «Porque Él está contigo». Esa frase fue directa, firme, sin espacio para excusas. «¿Y si se burlan?», pregunté. Mateo me miró. ¿También se burlaron de él? No supe qué decir, porque en ese momento todo se volvió claro. No se trataba de mi comodidad, ni de mi imagen, ni de lo que otros pensaran. Se trataba de obedecer, de dar el paso, de confiar. Esa mañana tomé una decisión, no completamente sin miedo, pero sí con convicción. «Voy a hacerlo», murmuré. Mateo sonrió. Él ya lo sabe. Los días siguientes comenzaron a moverse de una forma distinta. Sentía una presión interna, no negativa, pero sí constante, como si algo me empujara a actuar, a no quedarme quieto, a no posponer. Y entonces recordé algo. La iglesia. Nunca había ido, nunca me había interesado, pero ahora todo apuntaba hacia allá. Tal vez ahí es donde debo empezar, pensé. Esa idea se quedó conmigo. Y mientras más lo pensaba, más sentido tenía, porque si alguien podía entender esto, si alguien podía escuchar sin juzgar de inmediato, era alguien que conociera la palabra de Dios. Esa tarde me acerqué a Mateo. «Vamos a ir a un lugar», le dije. «¿A dónde? ¿A una iglesia?». Mateo sonrió de inmediato, como si ya supiera. «Sí, él quiere eso». Sentí un escalofrío, pero esta vez no fue de duda, fue de confirmación, porque cada paso que daba parecía estar guiado. Nada se sentía al azar, nada se sentía forzado, todo encajaba. Esa noche, antes de dormir, me quedé en silencio, pensando en lo que venía, en lo que significaba dar ese paso. Pero por primera vez no sentí miedo, sentí responsabilidad. Una responsabilidad que no venía de presión humana, sino de algo más profundo, algo que no podía ignorar. «Aquí estoy», susurré, «guíame». Y en ese momento
No necesité escuchar nada más, porque ya sabía lo que tenía que hacer y estaba listo para dar el siguiente paso. El día que decidí llevar a Mateo a la iglesia, no fue un día cualquiera. Desde que desperté, sentía algo distinto en el ambiente. No sabría explicarlo con palabras exactas, pero era como una mezcla de expectativa, nervios y una paz que no venía de mí. Mateo estaba tranquilo, más de lo normal. No corría, no jugaba con la misma intensidad de siempre. Solo estaba en calma, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Antes de salir, me agaché frente a él. ¿Estás listo? Mateo sonrió. Sí, él también va a estar ahí. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. Era esa misma sensación que había aprendido a reconocer. Cuando algo no venía de lo humano, salimos de casa. El camino hacia la iglesia fue en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todo ya estaba dicho. Cuando llegamos, me detuve unos segundos antes de entrar. Nunca había estado en un lugar así por decisión propia. Respiré profundo y tomé la mano de Mateo. ¡Vamos! Al entrar, lo primero que sentí fue algo que no esperaba. Paz. No una emoción fuerte, no algo que me abrumara, sino una paz suave, pero real. El lugar estaba lleno de personas. Algunos cantaban, otros oraban, pero lo que más me impactó fue que nadie parecía fingir. Había sinceridad, había entrega. Nos sentamos en una de las bancas. Mateo miraba todo con atención, pero no con curiosidad, sino con reconocimiento, como si ese lugar no le fuera ajeno. Después de unos minutos, un hombre se acercó. El pastor. Bienvenidos, dijo con una sonrisa. ¿Es su primera vez? Asentí. Sí. Dudé unos segundos, pero sabía por qué estaba ahí. Necesito hablar con usted sobre mi hijo. El pastor miró a Mateo y luego a mí. Claro, cuando termine el servicio. Asentí. Nos quedamos. Escuché, observé, pero sobre todo sentí cada palabra que se decía parecía conectar con algo dentro de mí, como si todo lo que había vivido estuviera siendo confirmado. Cuando el servicio terminó, nos acercamos. Me senté frente al pastor y comencé a hablar. Le conté todo desde el inicio. Las noches, las conversaciones, las cosas que Mateo decía, las coincidencias con la Biblia, mi proceso, mi cambio. Todo. El pastor no me interrumpió. Escuchó en silencio, con atención. Cuando terminé, hubo un momento de pausa. Y luego miró a Mateo. ¿Tú ves a Jesús?, preguntó con suavidad. Mateo asintió. Sí. ¿Y qué te dice? Mateo respondió con total naturalidad, que él ama a todos, pero que muchos no lo escuchan. El pastor bajó la mirada y luego volvió a mirarme. Sus ojos estaban llenos de emoción. Lo que estás viviendo no es casualidad, dijo, es un llamado. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Un llamado? Asintió. Dios está usando a tu hijo para alcanzarte y ahora para alcanzar a otros. Esa frase fue la confirmación final. Todo lo que había sentido, todo lo que había vivido, todo lo que Mateo había dicho, todo encajaba. No era imaginación, no era coincidencia, era Dios. Ese día tomé la decisión más importante de mi vida. No solo creer, sino entregarme, dejar de resistir, dejar de cuestionar desde la incredulidad y comenzar a vivir con fe. El pastor oró por nosotros. Y mientras lo hacía, sentí algo que nunca había sentido antes. No fue algo físico, no fue algo que pudiera explicar fácilmente, pero fue real. Sentí que ya no estaba solo, que nunca lo había estado. Salimos de la iglesia y el mundo se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Miré a Mateo. Gracias, le dije. Él sonrió. No fui yo, y tenía razón.
Nunca fue Él. Siempre fue Dios. Hoy, después de todo lo que viví, puedo decir algo con total certeza. Dios es real. Jesús vive. Y sigue hablando, tal vez no de la misma forma que con mi hijo, pero sí al corazón a través de situaciones, de personas, de momentos que no podemos ignorar. Yo fui uno de los que no escuchaba, uno de los que dudaba, uno de los que necesitaba ver para creer, pero hoy sé que no es necesario ver para creer, es necesario abrir el corazón. Y si tú estás escuchando esta historia, no es casualidad. Tal vez, como yo, has estado ignorando algo. Tal vez has sentido ese llamado, pero lo has dejado pasar. Hoy quiero decirte algo claro. Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue buscando, sigue llamando, sigue esperando. No importa tu pasado. No importa tus dudas. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos. Siempre puedes volver. Siempre puedes empezar, pero tienes que dar el paso. Tienes que decidir, así como yo lo hice. Si esta historia tocó tu corazón, no la ignores. Compártela, porque puede llegar a alguien que lo necesita. Dale like a este video para que más personas puedan escucharlo. Y suscríbete al canal porque hay más testimonios que pueden cambiar vidas. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Dios te está hablando. Solo escúchalo. Dios te bendiga.